Buenos días, profesor. Primer parcial de Ciencia de los Materiales. Me tocó el tema 2. La primera pregunta es enlaces primarios. ¿Por qué los enlaces covalentes son más fuertes? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción, perdón, sobre enlaces primarios y secundarios, siendo los primarios aquellos que se encuentran asociados por lo general a la formación de moléculas, mientras que los secundarios están asociados generalmente con la atracción entre moléculas, el enlace de Van der Waals, por ejemplo. En los enlaces primarios tenemos iónico, covalente y metálico. Bien. Por ejemplo, el enlace iónico ocurre entre elementos metálicos y no metálicos. El elemento no metálico es el que en su capa externa tiene un mayor número de electrones que el elemento metálico. El no metálico tiene mayor número de electrones que el metálico. Entonces existe una fuerza motriz importante sobre el electrón del elemento metálico, tendiendo al equilibrio y completando el número de electrones necesarios para el nivel respectivo. Entre las principales características físicas que tenemos en este tipo de enlace es que tiene una conducción eléctrica, que en estado sólido son aislantes eléctricos, tiene alto punto de fusión y alto punto de ebullición y son generalmente muy frágiles. El enlace covalente es cuando dos átomos enlazados comparten electrones. Si los átomos del enlace covalente son de elementos diferentes, uno de ellos tiende a atraer los electrones compartidos con más fuerza. Y estos electrones son los que pasan más tiempo cerca de ese átomo. A este enlace se lo conoce como covalente polar, mientras que cuando los átomos unidos por un enlace covalente son iguales, o sea que ninguno de los dos átomos atrae los electrones compartidos con más fuerza que el otro, este fenómeno recibe el nombre de enlace covalente no polar o apolar. Si los átomos enlazados son no metales e idénticos, los electrones son compartidos por igual por los dos átomos y el enlace se llama covalente apolar. Mientras que si los átomos son no metales pero distintos, entonces se llama covalente polar-polar, porque la molécula tiene un polo electropositivo y un polo electronegativo. Y es covalente a su vez porque los átomos comparten electrones aunque sea de forma desigual. Las principales características físicas de este tipo de enlace es que tiene una conducción eléctrica. En cuanto a conducción eléctrica, no son conductores en estado líquido debido a que la molécula que se forma es neutra. Comparten electrones, como bien ya dijimos. Ductilidad no se observa, ya que al aplicar un esfuerzo se produce solo fractura frágil, principalmente debido a que un corrimiento de planos atómicos necesariamente conduce a la destrucción del ordenamiento cristalino que tiene este tipo de enlace. Se caracteriza por tener una temperatura de fusión baja, ya que en este enlace las moléculas son independientes entre sí y en consecuencia sus atracciones desaparecen con el aumento de la temperatura. No son maleables y de este tipo de enlace por lo general se obtienen los polímeros. Mientras que el enlace metálico es aquellos que tienden de 1 a 3 electrones en la capa externa y en esta condición los electrones son relativamente libres. Y al ordenar una serie de átomos en una estructura, los electrones se deslocalizan, formando una nube o gas de electrones. Entonces estos átomos se convierten en iones, tendiendo a repelerse, pero se mantienen unidos en la estructura gracias a la atracción existente entre los iones positivos y los electrones negativos. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de enlace? Gran movilidad de electrones. En la conducción eléctrica, al aplicar un voltaje a través de un cristal, los electrones de la nube débilmente enlazados se moverán con facilidad, produciendo una corriente. Tiene mayor ductibilidad, porque si observamos los átomos están ordenados y empacados compactamente en planos, es fácil imaginar que si le aplicamos un esfuerzo cortante, un plano se desliza sobre el otro sin producir fractura. Entonces ya que las mismas fuerzas interatómicas operan después del desplazamiento. Son altamente maleables y la conductividad térmica y eléctrica son muy elevadas. Esto se explica por la enorme movilidad de sus electrones de valencia. Los materiales metálicos por lo general vienen del tipo de enlace metálico. Entonces nosotros podremos decir los diferentes tipos de propiedades que ya sea térmicas, mecánicas o eléctricas que tiene cada uno de estos enlaces. Por ejemplo, el enlace iónico, en cuanto a propiedades térmicas, tiene un punto de fusión alto y un coeficiente de dilatación bajo, mientras que el enlace covalente, como propiedad térmica, tiene un punto de fusión elevado,
un coeficiente de dilatación bajo. El enlace metálico tiene un punto de fusión variable y un coeficiente de dilatación elevado. En las propiedades mecánicas, que es la que nos interesa en este caso para saber por qué es más fuerte, el enlace covalente, en el iónico se forman cristales duros con un enlace fuerte, igual que el covalente, cristales duros con un enlace fuerte, mientras que los metálicos tienen cristales maleables y un enlace de fuerza variable. Pero ¿por qué los enlaces covalentes son más fuertes? Bien, para eso deberíamos hablar de la fuerza del enlace. La fuerza del enlace describe la fuerza con la que cada átomo se une a otro átomo y por lo tanto cuánta energía se requiere para romper el enlace entre los dos átomos. Entonces, en un enlace covalente, en moléculas estables existen porque los enlaces covalentes, las moléculas, perdón, son estables porque el enlace covalente mantiene unidos estos átomos. Estos dos átomos, por ejemplo, tomemos dos átomos de cloro, en su último nivel comparten electrón para formar la regla del octeto, la del gas noble. Entonces, al compartir estos dos átomos, ese último electrón, para formar esta regla del octeto del gas noble, es que es muy difícil romper ese enlace, porque los dos están compartiendo y es como que ninguno quiere ceder. Es, digamos, un matrimonio de átomos de cloro y se mantienen unidos. Entonces se necesita mucha fuerza para romper ese enlace. Esto es lo que hace que el enlace covalente sea más fuerte. Nosotros, si medimos la fuerza de un enlace covalente por la energía requerida para romperlo, es decir, la energía necesaria para separar los átomos unidos, entonces nuestra fuerza, cuanto más fuerte sea el enlace, mayor es la energía requerida para romperlo. Entonces, la energía requerida para romper un enlace covalente específico en un mol de moléculas gaseosas se llama energía de enlace o energía de disociación de enlace. Y romper siempre un enlace requiere que se agregue energía a la molécula. Entonces, como dijimos que un enlace covalente ocurre cuando se comparten electrones de valencia, o sea, los electrones que se encuentran en su último nivel de energía, esta relación genera una fuerza molecular bastante grande. Por lo tanto, el enlace covalente tiene mayor fortaleza que los otros. Y si queremos un ejemplo, podríamos tomar el enlace covalente que existe entre los átomos de carbono del diamante, siendo uno de los materiales más duros que existe.